Ya, estamos grabando. Entonces, hoy día vamos a hablar de proteinuria. Es difícil hablar de proteinuria si no han repasado un poco de fisiología renal, y sobre todo de función glomerular y tubular. Por lo cual yo hoy día vamos a partir con definiciones y yo creo que voy a tener que hacer un pequeño resumen muy básico de la estructura glomerular por lo menos. ¿Ya? Entonces, vamos con la clase. Vamos a definir proteinuria como la excreción urinaria, perdón, anormal. Lo voy a decir al revés. Normalmente nosotros excretamos proteínas por el riñón, ¿ya? Entonces, la definición, la redacté en positivo pero en negativo, es la excreción urinaria anormal de proteínas, ¿ya? Entendiendo como lo normal, menos de 150, y fíjense una cosa, menos 150 de miligramos día de proteína en general. Pero hay una proteína que es marcadora de enfermedad y por eso viene o una excreción urinaria de albúmina mayor a 30 miligramos por decilitro. Ya está, en el fondo lo debería haber puesto en la normal, pero lo puse en normal, ¿ya? Entonces, cualquier situación que sobrepase la pérdida de mayor de 150 miligramos al día de proteínas, uno podría entender la coproteinuria, pero fundamentalmente aquí hay una proteína que es muy importante, que es la albúmina, y por lo tanto, si nosotros tenemos una excreción mayor de albúmina, mayor a 30 miligramos por decilitro, ya sería proteinuria, aunque no cumpla el criterio de las proteínas menor de 150, sean mayor de 150. O sea, se dan cuenta, o sea, tenemos proteínas en general, pero la albúmina es una proteína muy fundamental para entender la proteinuria. Y ahí vamos, en la clase vamos a ir viendo por qué. ¿Ya? Esto es lo normal. Las proteínas van a pasar la membrana pasada, o sea, van a pasar hacia el podocito, o sea, a través del podocito, llegar hasta el espacio de Bowman, ¿ya? Dependiendo mucho del tamaño y la carga de las proteínas. Entonces, las proteínas de alto peso molecular, por ejemplo, inmunoglobulina, o proteínas estructurales no pasan a través de la membrana de filtración glomerular, simplemente se retienen. ¿Ya? Eh, las proteínas de peso intermedio, ahí perdón, el marcador marcó la albúmina, transferrina, ¿cuál es la transferrina? Una proteína que transporta fierro. ¿Se acuerdan cuando vimos las clases de anemia? En general también filtra, pero filtra un porcentaje. Eh, Perdón, se me cayó entra un porcentaje, ¿ya? Las proteínas más chiquititas, menos de 30 kilos altos, por ejemplo, beta-2 microglobulina, la lisozima, la alfa-1 microglobulina, pasan libremente a través de la membrana de filtración. Por lo tanto, si uno analiza, filtra mucho. Actualmente incluso se está diciendo que la albúmina filtra más de lo que se pensaba y que obviamente uno diría, bueno, si filtran tanto estas proteínas de peso molecular menos de 30 kilos de alto, filtran proteínas de peso intermedio como la albúmina, etcétera, ¿por qué hay tan poca proteinuria? O sea, ¿por qué lo normal es que se excrete menos de 150 miligramos o se excrete menos de 30 miligramos de albúmina? Entonces, claramente se le está dando mucha importancia a la resorción por el túbulo proximal. O sea, teóricamente tenemos un balance entre la cantidad de proteínas filtradas. Cada vez se piensa que son más. Antiguamente me refiero, hace 10 años se pensaba que las proteínas, o un poco menos, que la cantidad de proteínas que se filtraran era escasa, y actualmente cada vez se está viendo por distintos modelos, modelos fundamentalmente en animales, que la cantidad de proteína que filtra la membrana es más de lo que se pensaba, ¿ya? Pero tiene un rol sumamente importante en la resorción del túbulo proximal, ¿ya? Entonces, volviendo a definirlo, tenemos más o menos que lo que se filtra entre 30 y 130, una persona normal, y dijimos que 150 es lo que se considera ya patológico. El 40% de lo que se pierde en la orina, no lo que se filtra, sino lo que el resultado final es la orina, un 40% de albúmina, o sea, de esos 130, pongámoslo como normal, 130 miligramos, o pongamos 100 miligramos como, para hacerlo más fácil, 40 miligramos serían de albúmina, fragmentos de inmunoglobulina, fundamentalmente cadenas livianas de inmunoglobulina, más o menos 15, otras proteínas plasmáticas, un 5%, y
proteínas tisulares del sistema urinario. ¿Eso qué significa? Que obviamente aquí sacamos el filtrado glomerular y simplemente células o porciones de células. Acuérdense que las células, cuando son del sistema urinario, se entran en la apoptosis o se destruyen, caen al túbulo, por lo cual son excretadas porciones o segmentos de proteínas o proteínas como tales que son productos de la evolución o de los componentes del sistema urinario que se están, entre comillas, descamando hacia el túbulo y por lo tanto son excretadas en la orina. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la mayor parte, o sea, aproximadamente el 60% viene del túbulo del glomérulo y el otro 40% por descamación. O sea, en el fondo hay un porcentaje, en el fondo, esta mezcla, lo estoy explicando mal. Pero, ¿cuál es la importancia? Que nosotros vemos que una persona, por ejemplo, que tiene una descamación aumentada de células de los túbulos, producto, por ejemplo, de una infección urinaria, vamos a tener proteinuria. Ahora, esa proteinuria vamos a ver que tiene otro significado, pero hay situaciones que son de proteinuria que en el fondo tiene que ver con procesos no del glomérulo, ni del túbulo proximal, o sea, no del mecanismo de reabsorción de proteínas, sino propia de inflamaciones o alteraciones dentro de la vía urinaria y no necesariamente del glomérulo y de estructuras funcionales. ¿Ya? Eso es bien importante tenerlo claro. Y por eso puse esta diapositiva que tiene que ver con causas de proteinuria. Entonces, cuando nosotros hablamos de proteinuria, la que a nosotros nos interesa como desde el punto de vista patológico, tiene que ver fundamentalmente con la proteinuria, por la proteinuria persistente. ¿Ya? Existen situaciones donde existen proteinurias transientes, o sea, de duración corta. De alguna manera uno podría plantearse que todo el mundo ha tenido en algún momento proteinuria, pero una proteinuria de corto tiempo, de corta evolución. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos hacemos ejercicio. Entonces hay situaciones donde hacemos ejercicio. Esto se ve, por ejemplo, hay una proteinuria aislada del adolescente que tiene que ver, algunos dicen, con el hecho de crecer, de que hacen más ejercicio, etcétera, y que se relacionaría con proteinuria de corta duración. Lo mismo, en situaciones febriles también puede haber proteinuria trasciente, o sea, de corta duración. Y pacientes que nosotros estemos dando infusiones de albúmina, se ocupa en términos terapéuticos, también podemos tener proteinuria transiente. Pero estas proteinurias no generarían el daño a mediano o largo plazo que generan las proteinurias persistentes. Y aquí tenemos al mismo tiempo como dos situaciones como distinta. Una que tiene que ver con causa renal, o sea, se enfermó el glomérulo o se ve comprometido digamos, fundamentalmente el glomérulo o el túbulo, pero tenemos causas que no son específicamente renales, o sea, son causas que tienen que ver fundamentalmente con el sistema urinario. ¿Ya? Yo sé que el sistema urinario está parte con el riñón, pero después tenemos los túbulos, tenemos el uréter, los cálices, uréter, el vejiga, etcétera. Entonces, estas serían causas de origen no renal, no son glomerulares. Entonces, tenemos, por ejemplo, los cálculos renales, la litiasis, pueden generar inflamación, por lo tanto, pueden generar proteinuria, pero ahí no hay daño del glomérulo, ¿se dan cuenta? Infecciones del tracto urinario, también lo que yo les decía hace un rato, o cánceres de tipo genitourinario. Entonces, se dan cuenta que podemos tener proteinuria, pero en el fondo sería una causa no glomerular o no, digamos, propiamente de la nefrona, ¿ya? Y eso hace que también tengan un comportamiento no, como lo mover no necesariamente a progresión de enfermedad renal crónica, ¿ya? Que es lo que que es el concepto que nos va a interesar un poquitito ahora, entendiendo las clases que vienen después de nefrología. Por favor, si quieren hacer una pregunta, la hacen nomás, no hay ningún problema. Ya, y estas son las causas renales, que son, en fondo, el modelo que vamos a ver ahora, que tienen que ver con glomerulonefritis, alteración de glomérulos, diabetes, medicamentos, enfermedad inflamatoria, infección. Fíjense que aquí aparecen infecciones también, pero aquí serían esta infección del tracto urinario, no del riñón. Aquí estaríamos hablando de infección del riñón mismo. Estamos hablando aquí fundamentalmente de pielonefritis. Las pielonefritis pueden generar una inflamación que se cronifique y termine generando
una proteinuria persistente, hipertensión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros clasificamos o cómo diagnosticamos nuestra proteinuria? Vamos a llegar a la fisiopatología prontamente. Hay distintas definiciones y se ocupan distintos exámenes, ¿ya? Hay unos que son con mayor sensibilidad, otros que son con mayor especificidad, pero en el fondo voy a mostrar los tres que fundamentalmente se ocupan y tienen un poquitito de distinta utilidad, ¿ya? Entonces, como dijimos, tenemos dos grandes formas de diagnosticarlo. Voy a tirarme para atrás para hacer énfasis en eso, que dijimos que proteínas totales serían el rango mayor de 150, porque lo definimos en base a lo normal, o albúmina mayor de 30 miligramos. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, una forma de medir la proteinuria en 24 horas, y ahí vemos que 150 es nuestro rango. ¿Ya? La otra forma sería definirla por la albuminuria. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que la albuminuria mayor a 30, perdón, a 30, aquí no es la albúmina, pero a alguien se le ocurrió hacer otras mediciones, ¿ya? Entonces tenemos proteínas en 24 horas, pero se dieron cuenta que una forma de tener una forma más, la EAU está de acá, en la proteína, en la albuminuria, pero se le ocurrió hacer mediciones que relacionaran con función renal. En el fondo, porque uno puede decir, ya, si tengo una función renal disminuida, también se va a ver modificada la proteinuria, porque acuérdense que está filtrando. También va a ser modificada la albuminuria, porque está filtrando. Entonces lo corrigieron con el rango de creatinuria, o sea, qué tanto está siendo excretado por riñón de creatinina. La creatinina es un marcador de función renal. Por eso les digo que esto es complicado hacerlo si no han visto las otras clases. La creatininuria, o sea, la pérdida de creatinina, depende de la filtración. Depende de un marcador de velocidad de filtración glomerular, o sea, el clearance de creatinina. Y el clearance de creatinina se basa en la filtración de creatinina, la reabsorción de creatinina y la secreción de creatinina. Pero en el fondo es un marcador de velocidad de filtración glomerular. ¿Ya? Entonces lo corregimos según la cantidad de creatinuria. Y ahí tenemos la relación albuminuria-creatinuria, o sea, albúmina que se está perdiendo en la orina con la cantidad de creatinina que se está perdiendo. Dijimos que este era un marcador de función. O por otro lado, la proteinuria versus la creatinuria. Entonces tenemos todos estos indicadores que son la ACR, PCR. Se ocupan a veces en inglés, la CRA o el AR. Y tenemos cómo se clasificó. Ahora, entonces, definición en base a la albuminuria, en base a la relación excreción de albúmina absoluta en orina, o en relación a la albuminuria creatininuria. Y por otro lado, ocupando las proteínas, se puede hacer por la proteinuria sola o por la relación proteinuria-creatininuria. ¿Ya? Entonces, esta sería la forma de diagnosticar. O sea, albuminuria absoluta, proteinuria absoluta, o las relaciones albúmina-creatinuria o proteinuria-creatininuria. ¿Ya? Ahora, la gracia de esto es que nos permite clasificar en distintos tipos de proteinuria. ¿Ya? O sea, en el fondo, porque esto, acuérdense, la albuminuria es un marcador de proteinuria. Si al final lo que estamos estudiando es proteinuria. ¿Ya? Entonces podemos, en base a estas, digamos, cifras, nosotros podemos hablar de normal, moderadamente incrementada, seriamente incrementada, pero la verdad la que nos interesa más es proteinuria en rango de nefrótico. ¿Ya? La proteinuria en rango de nefrótico en realidad se hace por la proteinuria urinaria total. Esta es la proteína urinaria que se excreta en orina 24 horas. Y aquí vamos a tener que el rango de proteinuria nefrótica es más de 3,5 gramos al día. O sea, si ustedes dan cuenta, una cantidad bastante significativa. Ahora, esto permite definir o ayuda a definir algo que vamos a ver en la clase que se llama síndrome nefrótico, ¿ya?
lo iré adelantando. Una de las características del síndrome nefrótico es que tiene una proteinuria en rango de nefrótico. O sea, el paciente, una de las condiciones que tiene que cumplir es que elimine más de 3,5 gramos de proteína al día. ¿Ya? Es un concepto muy importante. Vamos a ver después que es uno de los criterios de diagnóstico, pero es, digamos que uno de los fundamentales, por no decir el fundamental. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿por qué tanto tema la proteinuria? Porque la proteinuria, como vamos a ver, genera que progresen las enfermedades renales. O sea, en el fondo, una persona por el solo hecho de tener proteinuria puede determinar con una falla renal crónica o puede terminar con diálisis, que sería como lo más debido. De hecho, el hecho de tener proteinuria ya hace, o sea, persistente por más de 3 meses, permite la definición de enfermedad renal crónica. O sea, ni siquiera, o sea, una persona puede tener enfermedad renal crónica con una velocidad de filtración normal, solamente por el hecho de tener proteinuria. Y justamente estos son por ejemplo, si tenemos un diabético que cumple con estos criterios, ese paciente ya tiene una enfermedad renal crónica, por el solo hecho de tenerlo. Estadio inicial, estadio 1, pero ya la tiene. Entonces, por eso es tan importante. Y en definitiva, uno dice, ¿por qué es tan importante? Porque tiene que ver con sobrevida renal. Aquí está expresado como sobrevida renal, o sea, refiriéndose a qué porcentaje estaría en diálisis. Si, digamos que diálisis es un tipo de procedimiento que en realidad el nombre técnico, el nombre más exacto es terapia de reemplazo renal, que tiene que ver cuando el riñón deja de funcionar. Obviamente nosotros tenemos la posibilidad de ofrecerle este procedimiento y que se dialice. Entonces, en el fondo, estos serían, en el fondo, para que vean la importancia, el rango de alta daño renal que se genera. Y fíjense que, claro, está expresado, dicen en hartos meses, porque son lentos, pero son. Si tenemos un paciente con una proteinuria urinaria menos de 5 gramos por decilitro, tenemos que, se dan cuenta, independiente de la causa, va a estar a los 10 años, va ya a tener un porcentaje que no es un porcentaje que es relativamente bajo, pero vamos a tener ya pacientes que van a estar con compromiso renal y en diálisis. Si tenemos un paciente que comienza con un rango de proteína urinaria mayor de 5 gramos día, pero inicialmente no parte como nefrótico, vamos a tener ya que va a tener un 25% ya estar en diálisis, va aproximadamente a los 10 años. Hice el punto de porte de los 10 años, porque aquí están 120 meses, que más o menos los 10 años. Y aquí es donde se producen los grandes cambios. Entonces, mientras con síndrome nefrótico, a los 10 años va a estar si parte como síndrome nefrótico, va a estar rápidamente, la progresión es más rápida, y va a estar con un mayor porcentaje ya en terapia de reemplazo renal. O sea, independiente de la causa, vamos a tener un porcentaje significativo en el fondo, de pacientes que van a llegar en diálisis. Obviamente, uno podría decir mortalidad cardiovascular. Y la mortalidad cardiovascular, si bien no tiene las mismas cifras, obviamente se asemejan a estas curvas. O sea, los pacientes, por tener proteinuria, aumenta tanto el daño renal, en términos de llevar a enfermedad renal terminal y obviamente terapia de reemplazo, y un porcentaje significativo también se muere por este tipo de compromiso. No digo que la proteinuria lo mate, ¿no? No se trata de que la proteinuria lo mate, pero se trata de los cambios que se van generando en relación a la pérdida de proteína. Esta clase la encuentro súper difícil si no sabemos, si ustedes han leído o han repasado algo de fisiología renal, porque la verdad es que si esto no lo hablan así en crudo, es bien complicado. Pero ahora viene el momento de los repasos, ¿ya? Entonces, este es un glomérulo típico. Yo no voy a hablar de los sistemas tubulares, pero voy a hablar sí del glomérulo. Entonces tenemos nuestra arteriola aferente, que en el fondo permite que entre la sangre, se produce la ramificación de los capilares glomerulares, esto se llama el penacho glomerular, y obviamente después los capilares se reúnen y salen por una arteriola que se llama eferente.
La gracia de este sistema arteriola, capilar arteriola, es que puede regular las presiones que hay en los capilares. Si yo llego y aumento la resistencia acá, aumento, voy a aumentar la presión de los capilares. Y eso se va a traducir en mayor filtración. O lo contrario, si yo quiero menos filtración, vasodilato es la arteriola eferente o vasocontraigo la arteriola eferente. Al llegar menos presión al glomérulo, menos filtración. Esa es la gracia de este sistema arteriolar capilar arterial. ¿Ya? Ahora, llega la presión, llegan nuestros capilares. Nuestros capilares no están, por decirlo así, sueltos dentro de la cápsula, están unidos mediante un intersticio al sistema arterial, o sea, al componente arterial que se llama las células mesangiales. Las células mesangiales son bien importantes porque si bien dan soporte a los capilares, al penacho, como dice, veis, la gracia que tiene es que eh, tiene funciones también biológicas, o sea, no es solamente en un intersticio que soporta, también tiene mecanismos de regulación de la superficie del área de intercambio de los capilares, tiene también factores de crecimiento, tiene una serie de elementos que permiten el buen funcionamiento del glomérulo. O sea, no es solamente, vuelvo a insistir, un armazón que soporta los capilares, sino que también tienen rol funcional, ¿ya? Y esto también está en esto. Por lo tanto, tenemos este mesangio, que aquí también lo vemos, este también sería mesangio, y que en el fondo está soportando la estructura glomerular, ¿ya? Entonces tenemos nuestro digamos, penacho glomerular, filtra y cae en esta cápsula, se cuanto tiene que verlo como redondito, donde está ya el ultrafiltrado urinario, el cual pasa a través del túbulo y tenemos nuestro túbulo proximal, que es muy importante en lo que vamos a ver hoy día y es muy importante en lo que tiene que ver con función renal. Recuerden que aquí estamos diciendo que filtran, que filtra, filtra agua, filtran sodio, filtran electrolitos, filtran un porcentaje bajo de proteínas, pero filtran proteínas. Eso está en discusión, lo vuelvo a decir, actualmente se está diciendo que filtran más de lo que uno pensaba inicialmente. Y voy a hacer un ejemplo. ¿Cuánto filtra el sodio? Filtra el 99,9, no me acuerdo de una centésima de sodio lo que no filtra, pero ¿se excreta todo ese sodio? No. Y eso nosotros sabemos que no. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo reabsorbe? ¿Quién hace que no se bote? El túbulo proximal. El túbulo proximal. ¿Ya? Y el túbulo proximal, por lo tanto, es muy activo en términos de reabsorción. Lo mismo pasa con, en el fondo, las proteínas, lo mismo con la albúmina, lo mismo pasa con otros electrolitos, etcétera. Por lo cual, súper importante conocer la función del túbulo proximal. Lo vamos a conocer. Yo voy a partir ahora con otro, voy a partir con la estructura del glomérulo, porque es nuestro invitado hoy día. No olvidarse de la mácula densa, que tiene que ver también con sistema de regulación, que está pegadita, pero eso yo no lo voy a tocar hoy día porque lo vamos a ver después en falla renal crónica y aguda. ¿Ya? Esta es la estructura que nos interesa ahora. Entonces, tenemos esto está sacado de una foto de un archivo en New England que hablan de cómo hacía daño la glucosa, pero vamos a ver. No nos vamos a dedicar a eso hoy día. Pero por eso aparece la insulina, ¿verdad? Ahí está metida. Entonces tenemos nuestra estructura, nuestra membrana, o sea, perdón, nuestra estructura del glomérulo, tenemos nuestro capilar. Esto es un capilar bien especial, esto es un corte, si hiciéramos hecho un corte aquí. ¡Pum! Entonces tenemos en el fondo nuestro capilar, que sería esto de que está aquí. Ese capilar es un capilar muy especial, porque habitualmente hablamos de capilares fenestrados. O sea, capilares fenestrados significa que tienen hoyitos, ¿cierto? Que tienen estas fenestraciones que permiten que haya un mayor filtrado, en el fondo, porque son poros más grandes. Se supone que más o menos la superficie de hoyitos que hay de este capilar fenestrado es lejos la fenestración más grande, por decir. Ocupa más o menos, algunos hablan de hasta el 50% de la superficie del capilar. O sea, estamos hablando de un capilar que está lleno de hoyitos, lleno de fenestración. Y tiene sentido, porque lo que queremos hacer es filtrar, y filtrar harto. Lo que pasa es que volvemos, después se reabsorbe.
Por lo tanto, al final, la excreción final es baja, pero en general la filtración es alta. Obviamente, ¿qué vamos a filtrar? Ya lo expresamos un poquitito acá. Moléculas, no lo vemos después, pero moléculas de cierto tamaño. Ya eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Pero moléculas en general de moléculas que son de tamaño molecular pequeño o, como decimos hace un rato, intermedio. ¿Ya? Pero moléculas grandes no debiera pasar. O sea, un glóbulo rojo no debiera pasar. Moléculas, moléculas de albúmina, acuérdense que la albúmina puede tener distintos tamaños, pero moléculas grandes tampoco. Y digamos que en general la albúmina muy poco debiera pasar, o poco. Transferrina lo mismo, moléculas complejas y grandes no debieran pasar, ¿ya? Pero poner proteínas chicas, sí, pedazos de inmunoglobulina, sí, etcétera. ¿Dónde pasan? Entonces, pasan a un territorio que es subendotelio. Aquí no aparece descrito porque es muy chiquitito habitualmente, pero tenemos un espacio subendotelial. Se los cuento porque en algún momento, cuando vean patología glomerular de las clases de medicina, van a ver depósito subendotelial de tal cosa, inmunoglobulina A. Y van a decir, esta enfermedad se caracteriza porque pasa a través de las fenestraciones, pero no pasa el siguiente compartimiento que es la membrana basal. Eso queda atrapado dentro del endotelio, por eso queda debajo del endotelio y antes de la membrana basal. Después tenemos, como ya lo estoy esbozando, la membrana basal. La membrana basal es una fusión de las membranas basales del endotelio y del epitelio. ¿Ya? Es una membrana también modificada, que vamos a ver un poco la estructura en la clase. En la clase. Y por último tenemos el epitelio, o sea, en el fondo lo que está recubriendo nuestra membrana basal fusionada y nuestro endotelio, que en este caso es fenestrado. El nombre de este epitelio se llaman podocitos, ¿ya? Pero es un epitelio, o sea, en el fondo es como, sería desde el punto de vista funcional, sería el equivalente a nuestro parénquima. Si el glomérulo tiene un parénquima, sería el podocito, ¿ya? Entonces tenemos este podocito, que tiene la particularidad, su nombre lo dice, cito con podo. Podo, en el fondo, es la forma de decir pies. Significa célula con pies. Y tiene esta forma que tiene una serie de patitas, ¿ya? Bueno, en el fondo, de pedicelos se llaman, que en el fondo rodean la superficie de los capilares. Ahora, ustedes dicen, ya, perfecto, pero eso también son hoyitos, en el fondo también son hoyitos, sí, son hoyitos, y se llama diafragma de hendidura, slit diaphragm, ¿ya? Que en el fondo permite también una permeabilidad alta, si se dan cuenta. Ahora, este hoyito, esta hendidura, no tiene alguna actividad, o sea, físicamente, estos hoyitos grandes en el fondo permitirían pasar. Uno podría decir, claro, son tremendos hoyos, pero la verdad es que no se comportan tan grandes y hay varias teorías, una que tiene que ver con la conformación de esa hendidura. Lo vamos a ver en las diapositivas que siguen. Entonces, si yo quiero que pase un líquido, tiene que pasar a través de las fenestraciones, tiene que pasar por el espacio subepitelial, que sería debajo del capilar, después la membrana basal, después un espacio que no lo nombré porque tampoco aparece aquí, pero lo voy a nombrar ahora, que es espacio subepitelial, que sería en el fondo, porque también se puede acumular sustancia en el subepitelio. O sea, se dan cuenta cómo se ocupa debajo entre la membrana basal y el endotelio, subendotelial. Aquí también tenemos un espacio subepitelial, que sería entre la membrana basal y el podocito. Ese habitualmente se llama subpositario, subepitelial, y después tiene que atravesar la diafragma de hendidura y llegar hacia la cápsula del espacio Bowman, ¿ya? Entonces, ese sería o sea, es fácil que atraviese, sí, comparado con otros órganos, claro, es sumamente fácil, pero en el fondo también hay restricciones en términos de tamaño muscular, de carga eléctrica, etcétera, que hacen que no sea tan fácil para algunas moléculas. Obviamente un glóbulo rojo no puede pasar, ¿ya? Esto era para al final no lo ocupé, pero en el fondo era fenestraciones, subepitelial, membrana basal, perdón, subendotelial, membrana basal, subepitelial.
Eso no lo vamos a ver, no más probable en fisiopatología, pero sí se lo nombro porque existe en patología como tal. Depósitos de anticuerpos, inmunoglobulinas, sustancias que se van depositando en las distintas partes dependiendo de las características. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar ya por qué ocurre la proteinuria. Ya, ya dijimos que normalmente existe proteinuria, ¿ya? Pero vamos a hablar en términos patológicos. ¿Por qué puede haber proteinuria? Al final es lo mismo, pero ¿por qué puede haber, tiene que ver lo mismo con fisiología, pero aumentado? ¿Ya? Fundamentalmente por elevación del filtrado glomerular de proteínas plasmáticas circulantes. Dijimos que hay proteínas que normalmente filtran. Si yo llego y aumento la velocidad de filtrado glomerular, filtro más proteínas, estas proteínas van a llegar en mayor cantidad. Entonces, por un lado tenemos la cantidad filtrada. Obviamente, si por algún motivo, por ejemplo, inflamación, tengo una infección y se destruye esto, o se destruyen los podocitos, o se destruye el endotelio, o se destruye la membrana basal, obviamente puede pasar hasta sangre, puede pasar hasta glóbulo rojo. Por lo cual, obviamente tiene que ver con la capacidad de filtrado, la elevación del filtrado y la estructura como tal del filtrado glomerular. La elevación puede ser por aumento de presiones. Si yo aumento la presión acá, ya lo dijimos, yo vasocontraigo acá y aumento la presión, voy a filtrar más. O sea, puede existir proteinuria por hiperfiltración o por destrucción también de la estructura como tal de los penachos. Entonces, ese sería por un lado. Pero dijimos que normalmente existe filtración de proteínas y llegan al túbulo. ¿Qué pasa si el túbulo falla? Obviamente también voy a tener mayor paso de proteína hacia distal y obviamente voy a tener mayor riesgo de tener proteinuria digamos, en el examen de orina, ¿ya? O sea, en el resultado final. Entonces, si también tengo reabsorción defectuosa incompleta de proteínas por el túbulo proximal, también voy a tener proteinuria. O sea, si se me echa a perder el túbulo proximal, ¿por qué? Una nefritis intersticial, por algún daño del intersticio, por algún mecanismo, por isquemia, por lo que ustedes después lo vamos a ir viendo en todo caso en las clases de renal, se puede haber un daño a este túbulo, y al existir daño a este túbulo, vamos a tener también riesgo de proteinuria, estamos hablando de proteinuria anormal, ¿ya? Y, y habitualmente existen, la mayoría de las veces son los dos, no es que haya uno o el otro, muchas veces están los dos mezclados. Uno podría decir que funcionan, que uno podría la mayoría de las veces estar los dos. Pero hay que tener una cosa clara. Y por eso esta clasificación de daño del glomérulo o daño a nivel, no necesariamente daño glomérulo, sino de proteína glomerular versus proteína tubular. Porque en general tiene que ver con el tipo de proteína que se ve afectada. Cuando hay daño glomerular, habitualmente son las proteínas de peso molecular más grande. Por ejemplo, albúmina. Y por eso partimos diciendo que la definición se ocupaba en proteínas totales y por otro lado, albúmina. ¿Por qué es tan importante la albúmina? Porque cuando nosotros tenemos pérdida de albúmina en forma aumentada, o sea, en el fondo el diagnóstico de proteinuria se hace en base a que la albuminuria está aumentada, uno tiene que pensar que el daño glomerular. ¿Y por qué el daño glomerular es tan importante? Porque el daño glomerular es el que aumenta la progresión o que genera una mayor progresión en enfermedad renal crónica. Entonces, por decirlo de alguna manera, es como la más dañina. No es tan exacto lo que estoy diciendo, pero es una forma de ejemplo. En el fondo, que es la más dañina. Es malo tener proteinuria glomerulares, porque están hablando que lo que está afectado es el glomérulo. No estoy diciendo que sea bueno tener una proteinuria tubular, pero teóricamente sería más malo, en términos de enfermedad renal crónica, tener una proteinuria de tipo glomerular. ¿Ya? Entonces, y obviamente, y esto es lo que está un poco redactado aquí, en la enfermedad renal progresiva, por ahí que el daño es glomerular, se relaciona principalmente con proteinuria de tipo glomerular. ¿Ya? Entonces, y esto es lo que se trata la clase, aunque usted no lo crea. Esto es el repaso, yo lo hice es un repaso, esto ya lo hemos tocado, pero tiene que ver con algunos datos, ¿ya? Se supone que las penetraciones son de 60 a 100 nanómetros, o sea, chiquititas,
Pero ojo, la albúmina tiene 3,5 nanómetros, por lo tanto uno diría, pero debiera pasar, pues si estamos hablando que las fenestraciones son en el fondo, son mucho más grandes, o sea, en el fondo estamos hablando de 20 veces más grandes, pero debiera pasar fácilmente, pero no pasa tan fácilmente, ¿ya? Ahora, eh, esto es lo que yo les decía que está un poco en discusión. Una de las teorías tiene que ver con que las células endoteliales tienen una carga negativa en la membrana. Me refiero hacia la membrana basal. De tal manera que, obviamente, nosotros sabemos que la albúmina es polianiónica. Entonces, obviamente, que hay repulsión. O sea, existe una repulsión de las cargas, albúmina negativa, estructura, digamos, de glicocáliz también negativa, y por lo cual las proteínas quedarían, entre comillas, que quedarían en el fondo, se repelerían. O sea, ese tamaño de 60 a 100 nanómetros, que es físico, se vería restringido mucho por entre comillas, por las cargas que harían que, si bien el tamaño físico es grande, el tamaño digamos, aniónico, el tamaño de la estructura, hace que en el fondo no sean capaces de atravesarlo, ¿ya? Ahora, se le echa la culpa al glicocáliz, al proteoglicano, glucosamicano, que en el fondo hace como este espacio, como en el fondo esta limitación del espacio, pero por carga. Si lo ponemos como imanes, nosotros sería una situación donde tenemos en el fondo imantados con cargas negativas, por decir así, el tubo, un tubito, y nosotros pusiéramos el imán por el lado de las cargas negativas. Obviamente se va a repeler, aquí es parecido, ¿ya? Esto está en discusión, porque se han hecho en distintos modelos pasar sustancias con cargas negativas y han pasado igual, ¿ya? O sea, en el fondo no es tan demostrado esto, ¿ya? Pero vamos a decir que esto es una de las teorías, ¿ya? Ahora, la membrana basal está constituida por colágeno tipo 4 y laminina, incluido a otros tipos de proteoglucanos, colágeno tipo 4, y es una especie de gel que en el fondo que en el fondo permite, genera espacios también, pero de unos 10 nanómetros. Aquí también tendríamos algún grado de restricción, pero también tendríamos carga. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, tenemos un tremendo hoyo acá, después tenemos una membrana basal que aparece como muy sólida, pero no es tan sólida, en términos que más que una membrana muy estructural, se comporta como un gel. Y por último tendríamos los podocitos, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos estos espacios, estos pies interdigitados que tenía, y atravesado por este diafragma de filtración o diagrama de incisura, que son estos poritos de acá, ¿ya? Entonces, esto sería el diagrama diafragma de hendidura, que tiene en el fondo una estructura también, y que restringe las proteínas también a un tamaño de 60 nanómetros, se comporta como el tamaño de los espacios que quedan los poros de las fenestraciones de células endoteliales, y también tiene refusión de cargas negativas, ¿ya? Entonces, teóricamente, todas estas cargas negativas, todo esto haría que no pasaran cargas negativas. O sea, y eso expresa como un coeficiente tamizado, que significa cuántas moléculas con cargas negativas llegan y cuántas pasan. Lo estoy explicando de una forma bien poco científica, pero en el fondo es eso. Entonces, por decirlo de alguna manera, entre 0,2 a 0,6 moléculas que llegan de cargas negativas solamente pasarían un 2%, un 6%, ¿ya? Entonces, en el fondo, esta es la estructura. Ahora, para que haya proteinuria glomerular, tiene que fallar todo esto. O sea, tiene que fallar la célula endotelial, el glomerular basal y los podocitos. A veces falla uno de los tres y es suficiente para que se produzca proteinuria glomerular. Pero en el fondo, digamos, son distintos sistemas para impedir que pasen moléculas que uno no quiere que se pierdan en la orina. ¿Ya? Este es el monito. Entonces tenemos aquí tenemos nuestro se llama, sistema capilar. Entonces tenemos ¿cómo se llama? Nuestro penacho. Entonces tenemos capilar endotelio, del capilar, tenemos nuestro endotelio, aquí está nuestro endotelio, tenemos un subendotelio, y después tenemos
nuestra membrana basal y este serían los pacers, ¿ya? Y aquí teníamos el espacio urinario, ¿ya? Este sería nuestro espacio urinario. No, perdón, lo dije mal, porque que está distinto el monito, perdón. Tenemos, este sería el capilar, estamos bien, la membrana basal, y este sería los pies injertados, y aquí tendríamos nuestro espacio urinario. El espacio urinario sería este, les pido disculpas, pero me confundí. Entonces este sería los epitelios, sería el endotelio, aquí falta la membrana basal que está puesta acá, y teníamos aquí estaría nuestro espacio urinario, sería el exterior. ¿Ya? Les pido disculpas, pero hace tiempo que no veía este monito. ¿Ya? Entonces, endotelio, lo que pasa es que no está tan bonito el monito, pero bueno, endotelio, capilar, endotelio, espacio subendotelial, ahí debería estar la membrana basal, este sería nuestro espacio subendotelial, nuestra membrana basal, ese espacio subepitelial y nuestros podocitos. ¿Ya? Esto es otra aproximación a esto, aquí está cada vez está más cerquita, esta sería nuestra membrana basal, aquí hacia abajo estaría nuestro endotelio, tenemos el espacio subepitelial, el epitelio, este sería los podocitos, y los pies, perdón, los pies de los podocitos, y este sería nuestro espacio de hendidura. ¿Ya? Y aquí tendríamos nuestro espacio urinario. La estructura cada vez más se conoce de este diagrama de filtración-hendidura, que estamos metiéndonos en esta parte de acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sería lo que se alteraría en situaciones, estamos hablando de como una estructura fundamental que se alteraría en la proteinuria glomerular. ¿Ya? Se supone que a ver, esta membrana basal, esta sería la membrana basal, se une los podocitos mediante integrina. Esto obviamente es como toda unión de un epitelio a su membrana basal. Y tendríamos nuestro diafragma de hendidura como tal, que estaría conformado fundamentalmente por dos proteínas, que sería la nefrina y la NEPH. ¿Ya? Estas dos se anclan con distintas moléculas a las células, permiten el anclaje, conocidas como algunas podocinas, la zona Bruens 1, etc. Entonces, si nosotros tenemos una sustancia o algo que dañe esta unión, vamos a tener nuestro filtrado de proteínas. ¿Por qué lo cuento? Porque ustedes cuando lo vean en clínica van a hablar de un tipo de glomerulonefritis, o sea, un daño glomerular, que se llama por cambios mínimos, ¿ya? Y la gracia de la glomerulonefritis por cambios mínimos es que desde el punto de vista patológico o microscopía electrónica, o sea, no se ve como si estuviera normal, ¿ya? No se observa una alteración, entonces uno dice, ¿pero por qué? Entonces se produce alteración de la proteína si nuestros podocitos están sanos y resulta que la membrana está sana y todo se ve sano. Y se le atribuye fundamentalmente a la alteración en esta diafragma de hendidura, que como son estructuras muy chiquititas, son moléculas, obviamente no se observan con la microscopía electrónica, pero sí se ven alteradas. ¿Ya? Entonces, hay que tener claro ese concepto. Entonces, tenemos nuestro daño glomerular por distintos mecanismos, infección, etcétera, diabetes, etcétera, y vamos a tener filtrado de proteína. ¿Dónde vamos a tener filtrado de proteína? Hacia el túbulo. ¿Por qué tenemos ese filtrado de proteína alterado? Porque se alteró la estructura completa, o sea, hay daño al endotelio, daño a la membrana basal o daño del epitelio o del diafragma de hendidura. O sea, se alteran esta nefrina. Vuelvo a decirlo, puede estar alterada una, porque depende de la infección, o pueden estar todas las capas, pero depende de la situación, porque de la patología propia de la enfermedad que estén analizando. Aquí estamos hablando de proteinuria en general. Si tenemos, por ejemplo, una infección, lo más probable es que esté alterada, por ejemplo, una pielonefritis aguda, esté alterada toda la estructura. Si tenemos, por ejemplo, alguna enfermedad que son por depósito, vamos a tener alterada otra estructura, ¿ya? O como les decía en el diagrama, en el glomerulonefritis de cambios mínimos, vamos a tener alterada el diafragma de hendidura, ¿ya? Por ejemplo. Entonces,
Después nos llega la proteína. ¿Qué hacemos con la albúmina y proteínas? Aquí nombramos la albúmina porque volvemos a decir, la proteinuria glomerular es la que nos va a importar más. No digo que la otra no sea importante. Llegan estas proteínas, esta albúmina y proteínas, llegan al túbulo proximal. Y en el túbulo proximal son absorbidas. Algunas, la mayoría, por transitosis, sobre todo la albúmina, ¿ya? O sea, pasan a través de la célula, ¿ya? No entran por los espacios, digamos, intercelulares, sino atraviesan a través. La mayoría de las proteínas, fundamentalmente la albúmina, ¿ya? Mediante distintos receptores, que aquí ya están nombrados algunos, como son la megalina cubilina, y el receptor se llama RN, de recién nacido, receptor de FC. FC, acuérdense, cuando en algún momento se ha hablado de anticuerpos. Los anticuerpos tienen distintos segmentos y tienen la parte de atrás que se llama factor cristalizar. Por lo tanto, este es un receptor de segmentos FC de anticuerpos, por lo cual permite absorber anticuerpos que hayan pasado, que hayan atravesado. Dijimos que inmunoglobulina G pasa poco, pero segmentos de cadenas livianas y cadenas pesadas pueden pasar y obviamente son... ¿Por qué uno nombra ese tipo de proteínas? Pues son proteínas que hay muchas dentro de nuestra sangre. Entonces, como hay muchas, van a tender a filtrar harto y por lo tanto van a tender a ser reabsorbidas. ¿Ya? Entonces tenemos que pasan y son reabsorbidos por transitosis. Tenemos el glomérulo, llegan aquí las proteínas, vamos a ver en una diapositiva que nos vamos a ir acercando, van siendo absorbidos, son degradados, algunos, después algunos son reportados como tal, y son devueltos a la circulación sanguínea, ¿ya? De tal manera que tenemos esta transitosis, porque en el fondo son transportados a través de la célula, ¿ya? Ahora vamos a entrar más a lo cómo ocurre esto, ¿ya? Entonces, tenemos nuestra membrana, este caso sería el túbulo proximal, en el cual tenemos la unión entre los tight junction, uniones estrechas, entre los distintos células tubulares. Me falló cortito, me falló el mouse. Siempre se me apagan los mouse cuando estoy haciendo clases, ese porque lo ocupo más. Lo enchufamos al tiro, lo tenía inalámbrico, pero falló. Ya, entonces tenemos cómo se reabsorbe. ¿Cómo se reabsorbe? Tenemos dos tipos de formas de absorberlo. Dos tipos de... Una con claritrina, en el cual tenemos receptores. Receptor más famoso que tenemos son de dos tipos. Uno son megabilina cubilina y otros son los famosos receptores que le he hablado de segmento FC. Acuérdense que nosotros cuando hablamos de cubilina, no sé si se acuerdan, esta es la misma proteína que tiene que ver con la absorción de vitamina, perdón, ¿qué estoy hablando? De absorción de vitamina B12, ¿ya? Acuérdense que con el factor intrínseco se une la vitamina B12 hasta que entra al receptor, se entra en contacto con el receptor de megalina cubilina y ahí se produce la endocitosis. Aquí es lo mismo, es la misma proteína, la cubilina. Ahora, lo que hay más es megalina, pero es un complejo megalina cubilina, ¿ya? Entonces llega nuestra proteína, se une a este receptor digamos, caviola, perdona, de esta caviola de claritina, yo siempre me equivoco que fue claritrina y es claritina, y se une y es en el fondo absorbe. Inicialmente tenemos también otra forma que aparece, lo puse eh, como una forma no acuosa, pero son receptores, son moléculas claritina, aquí está, perdón, me está equivocando, y en el fondo se absorbe, tanto albúmina como albúmina modificada. Albúmina, por ejemplo, puede ser modificada en términos de que puede estar, por ejemplo, glicada, puede estar con distintos tipos de modificación. Se reabsorbe por estos moléculas claritina
estos pits de claritín, me cuesta, porque siempre lo leído en inglés, estas fositas de claritina, siempre he puesto claritina, y se absorbe la molécula de albúmina, ¿ya? La otra forma es con claritin negativa, o sea, en el fondo son moléculas que son reabsorbidas, pero sin claritina. La diferencia que tiene que esta es una molécula, es una fase que en fase líquida se llama, ¿ya? Entonces, en fase fluida, ¿ya? A esto se le une se le cambia, modifica el pH, por lo cual se secreta, en el fondo se sueltan las moléculas, los cuales siguen en la vesícula, y la vesícula después es secretada de tal manera que permite la absorción. Esto lo hace fundamentalmente con el receptor, se dan cuenta, de FC. O sea, cambia de receptor. O sea, habitualmente se reabsorbe, si bien están en la membrana el receptor FC, RN, y está también el receptor de cubilina megalina, es absorbido fundamentalmente por el receptor de megalina cubilina, mientras que el receptor de FC se ocupa fundamentalmente para el traspaso para la transitosis más bien hacia el intra digamos, sanguíneo, ¿ya? Hacia el segmento más sanguíneo. Acuérdense que este es el túbulo, ¿ya? Y obviamente después secretada vuelve a circular a la fosa de claritina, ¿ya? Entonces, esta es la circulación que existe con la albúmina. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, tengo ausencia de receptores FC, receptor recién nacido? Obviamente ya tenemos un problema porque no vamos a tener, entre comillas, se nos va a saturar en el fondo nuestra célula epitelial y no va a ser capaz de reabsorber. Lo mismo pasaría si tenemos menos receptor de cubilina megalina, que también nos pasaría exactamente lo mismo. Entonces, al final, la absorción es relativamente compleja y obviamente, pero es eficiente, ¿ya? Porque si ustedes se dan cuenta, al final, teóricamente, filtra cada vez se dice que filtra más albúmina y que antes se decía que no, porque existía este concepto de las membranas, de toda esta teoría de las cargas que actualmente está en discusión, y en el fondo sería el rol fundamental para que no se pierda albúmina este proceso de reabsorción de las proteínas. ¿Por qué es tan malo todo esto que está aumentado? Porque este sería como ya el mecanismo de daño. ¿Qué pasa si esto está aumentado? ¿Ya? Lo normal es que no se produzca tanto, esto circule entre la albúmina y no se genere mayor estrés oxidativo ni mayores daños al riñón. Pero ¿qué pasa si existe mucha? ¿Ya? Esta necesidad de aumentar la reabsorción de albúmina termina expresando, en el fondo, cambios dentro del túbulo proximal. ¿Ya? Entonces, aumentamos la carga, la carga de albúmina, aumentamos las cargas de proteínas como la inmunoglobulina, que normalmente no filtra, o la cantidad de albúmina que sería mayor de lo que estaríamos, o de transferrina. Todo eso lleva, por un lado, a que fíjense lo interesante, nuestro epitelio tubular, o sea, el epitelio tubular, reaccione produciendo complemento, C3. Reaccione aumentando la transcripción de estas moléculas. RANTE, este es acuérdense que un reclutador de monocitos, interleuquina 8, fractalquilina, endotelina 1, da en el fondo algunas moléculas, estas ustedes las conocen, otras quizás no las conozcan, pero el concepto es que lleva a reclutamiento de macrófagos y células T. O sea, en otras palabras, se produce un estado inflamatorio. No estoy hablando de una inflamación tisular gigante, no estamos hablando de una nefritis, no estamos hablando de una tremenda inflamación, pero sí de reclutamiento de precursores de inflamación. Por otro lado, este aumento del complemento, se dan cuenta que aquí aumenta el complemento porque lo secreta el túbulo, ni siquiera que filtró, sino que lo secreta, aumenta la cantidad del complemento a nivel de activación del complemento, que también hay moléculas que filtran dentro del túbulo.
¿Por qué es tan malo? Comenta el complemento. Porque el complemento modifica distintos comportamientos. Distintos comportamientos del heparansulfato, distintos comportamientos, se produce este complejo ataque de membrana, etcétera. Se produce en heparanasa, por lo tanto disminuye el heparansulfato y otras moléculas que al final se traducen en inflamación. Más inflamación, más inflamación. Y todo esto al final termina generando acumulación de fibroblastos y fibrosis. Entonces, ¿por qué es tan mala que se produzca fibrosis? Porque acuérdense que la fibrosis es un mecanismo de reparación, pero no es el normal, o sea, no es regeneración de tejido. O sea, se van reemplazando estas células al final por fibrosis. En otras palabras, se hace, es feo como yo lo explico, pero se produce una cicatriz, se produce un acúmulo de colágeno, y obviamente esto que para funcionar bien necesita que hayan buenas permeabilidades, se dan cuenta que necesitamos que todo pase las distintas membranas, en el fondo comienza a hacer que esto se vaya alterando e impida que se reabsorba. Entonces, al impedir que se reabsorbe, aquí estamos generando la fibrosis, toda esta parte, y en el glomérulo incluso, porque al final termina progresando la inflamación hacia el glomérulo, parte aquí, se dan cuenta, pero termina comprometiendo el glomérulo, se va produciendo esta glomerulosclerosis, y al producirse la glomerulosclerosis, el glomérulo deja de funcionar. Entonces, por eso es tan nocivo esto que haya un gran tráfico de proteínas hacia el túbulo proximal, porque el túbulo proximal, al tener que reabsorber esta carga mayor, termina en el fondo generando un estadio profibrótico dentro del glomérulo, inicialmente en el túbulo, pero que termina comprometiendo el glomérulo. El glomérulo funciona muy de la mano con el túbulo, ¿ya? Y tiene que ver con, en el fondo, la expresión de estas moléculas, de estas fenómenos transcripcionales, en relación a la presencia de mayor carga de albúmina, mayor cantidad de inmunoglobulina, mayor carga de transferrina, que eran moléculas que normalmente llegan, pero en pequeña cantidad, ¿ya? Y obviamente toda esta activación del complemento, ¿ya? Esto es lo mismo, permea glomerular proteína aumentada, reabsorción, señales nucleares, distintas proteínas, infiltración en linfocitos macrófagos, citoquina, quimioquímica, se comienza a generar fibroblastos, miofibroblastos, el pericito se activa, que en el fondo son las células que están rodeando, y proliferación aumenta de proteína, degradación de la matriz extracelular, fibrosis intersticial. Y obviamente eso después termina comprometiendo el glomérulo, ¿ya? Ahora, esto también hay teorías que también hablan que no solamente existe daño a nivel a nivel del túbulo, sino que también el hecho de filtrar mayor cantidad de proteína, aquí lo voy a mostrar acá, esta albúmina no solamente dañaría el túbulo, sino que también dañaría los podocitos, ¿ya? ¿A qué me refiero? Uno, para que se produzca, perdón que vaya a atrás, para que se produzca, en el fondo, eh, la albuminuria, tiene que haber daño a esta estructura, o sea, ya sea del epitelio, de la membrana endotelio, membrana basal, podocito o de la hendidura. Pero lo normal es que pase poquitita albúmina. Pero, ¿qué pasa si yo tengo mucha albúmina en el espacio urinario? El espacio 1. También se ha mostrado que los mismos albúminas no solamente daña, como dije, el túbulo proximal, sino también los podocitos. O sea, al final, si bien el mecanismo de los podocitos no es reabsorber albúmina, también se dañaría por la misma albúmina en el espacio. Porque yo eso no lo voy a tocar y no lo voy a desarrollar ahora, pero son teorías que tienen que ver con por qué al final se termina destruyendo también el glomérulo. Porque esta explicación es muy bonita para el túbulo, pero ¿por qué el glomérulo? Porque por, digamos, por la cercanía que hay entre el túbulo y el glomérulo, se termina dañando el glomérulo. Pero ¿por qué hay daño glomerular? Entonces, hay una serie de investigaciones actuales que apuntan que no es tan pasivo el daño de la albúmina en la cápsula bomba, sino que también esta albúmina que aparece aquí no solamente dañaría el túbulo proximal, sino también el glomérulo.
Y eso lo hace sumamente interesante, porque en el fondo uno hasta el momento tiene la teoría, o hasta el momento se enseñaba, digo, hasta el momento, hace 4 años atrás, 5 años atrás, se decía, no, el problema era tubular, es fundamentalmente tubular, pero ahora claramente se está hablando que no es solamente tubular, sino también un daño glomerular por que los pocitos se dañarían por esta carga mayor de albúmina en el espacio de Bowman. Resultado, partiríamos todo, estamos hablando como progresión de la enfermedad renal crónica, esto lo vamos a entender mejor cuando hablemos de enfermedad renal crónica, existe un incremento de la presión glomerular, ¿ya? Este incremento de la presión glomerular aumenta la permeabilidad a macromoléculas, ¿ya? Esto incrementa la carga de esta carga tubular de proteínas filtradas, o sea, llega más proteína que tenemos. Pero por otro lado, tenemos algunas situaciones donde hay una disfunción aquí de la presión, filtra más por aumento de la presión, o tenemos alteración de la pared como tal, tenemos, o ya sea en cualquier componente, pero también disfunción de los podocitos, aquí una rayita, la proteinuria termina dañando daño podocitario, son las flechitas nuevas, por decirlo de alguna manera, y ese daño podocitario termina generando esclerosis glomerular. Lo otro es que la proteína genera daño tubular, y aquí faltaría la flechita, que es la que se plantea ahora, que el daño en la fibrosis tubular termina generando arriba esclerosis glomerular. ¿Ya? La proteinuria, esto no lo vamos a tocar, que tiene que ver con el exosoma, pero esta proteinuria daña las células tubulares, apoptosis, daño como tal, y activación del complemento, aumento de la autofagia y expresión. Inflamación, reclutamiento de células inflamatorias. Acuérdense que son inflamación, pero no es que uno vea una inflamación como lo ve no sé, cuando uno se pega en el dedo, se ve una inflamación. Aquí hay inflamación, pero una inflamación, por decir, más celular, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y proliferación de fibroblastos, cicatrización, pérdida de función renal. ¿Ya? Y atrofia tubular y fibrosis intersticial. Ahora, el modelo como que más se entiende es que esto habría una flechita para acá arriba. ¿Ya? Actualmente es una flechita no tan grande, y se supone que también la proteinuria como tal, ese glomerular, genera esclerosis. Sí, por favor, si tienen alguna pregunta me la hacen porque es el momento. ¿Ya? Este monito lo vamos a volver a ver, no se asusten. Lo vamos a ver en cuando hablemos de enfermedad renal progresiva, de enfermedad renal crónica, y lo vamos a entender mucho mejor. ¿Ya? Pero en el fondo, por la causa que seamos, se genera proteinuria, vamos a ver que esta proteinuria termina generando, en fondo, enfermedad renal. ¿Ya? Y eso es el concepto que quiere. O sea, esto uno podría hacer una rayita hacia arriba. O sea, que la voy a hacer la próxima. Esto lo saqué de un libro del Brenner, que es un libro famoso, pero en realidad uno podría colocar también una rayita hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ahora, aquí, ¿cuál es el concepto que quiero que les quede? Que genera y hace que progrese la enfermedad renal. Por lo tanto, se terminan activando mecanismos como síntesis de angiotensina, aumento, bueno, de la esclerosis, etcétera. Y esto es re importante porque terminamos generando hipertensión. Y si generamos hipertensión, terminamos generando enfermedad glomerular. Y si ustedes se dan cuenta, aquí no aparece la flecha para el lado, pero reordenamiento de citoesqueleto, disfunción de diafragma de hendidura, rodamiento de los procesos, que son cosas que pasan por el hecho de tener proteinuria. Entonces, es un círculo vicioso de progresión de enfermedad. Esto lo vamos a ver sumamente claro cuando hablemos de enfermedad renal crónica. Vamos a ver esta misma diapositiva, pero el concepto es que vean que no es solamente algo anatómico, sino que también tiene componentes funcionales en términos de no solamente se genera fibrosis, sino que también se genera, en el fondo, modificaciones en la regulación glomerular. Ya, esto es la parte más clínica. Si quieren hacemos un receso, unos 5 minutos, o seguimos nomás, lo que ustedes manden, lo que están pendientes. Por mientras votamos, voy a parar un poco la grabación mientras votan. Ya. Entonces vamos a hablar de nefróticos. Les dije que la proteinuria ya vimos que es mala
porque genera progresión de enfermedad renal o incluso inicio de enfermedad renal. O sea, en el fondo, la proteinuria, la proteinuria normal es normal, pero nosotros por el hecho de tener proteinuria, independiente de la causa, tenemos la posibilidad de generar una enfermedad renal crónica o de progresar a una enfermedad renal crónica. Entonces, eso hay que tenerlo súper, súper claro, ya vimos los mecanismos. Y vamos a hablar ahora de como la máxima expresión, que ya lo nombramos, que era el síndrome nefrótico, la máxima expresión de los cambios que ocurren por proteinuria. ¿Ya? Se define como proteinuria en adultos mayor de 3,5 gramos por día. Eso es lo que se llama rango de nefrótico. Si alguien le dice, oye, esta persona tiene proteinuria en rango de nefrótico, ustedes dicen inmediatamente, tiene más de 3,5 gramos de proteinuria en 24 horas. Proteinuria, ojo, no albuminuria, proteinuria, ¿ya? Esto corregido por la superficie corporal. Eso quiere decir, en el fondo, que el tamaño del cuerpo sea más grande o más chico, ¿ya? En niños, 40 miligramos hora, ¿ya? Yo, como no sé cómo un niño cómo lo diagnostican, voy a referirme con los adultos. Pero ojo, ¿la proteinuria hace el diagnóstico nefrótico? No, porque es uno de los elementos. También se habla de proteinuria de rango nefrótico, proteinuria masiva. Solamente la proteína no hace, porque tienen que haber otros cambios. Porque van a haber otros cambios, porque se está perdiendo proteína. Y en este caso, mucha proteína. ¿Por qué es tan importante la proteína? Porque nos da estructura. Hace, por un lado, que tengamos enzimas, otro lado, que tengamos masa muscular, por otro lado, que tengamos todos los componentes que ustedes saben, orgánicos, pero también regulan, y eso es sumamente importante, regulan por supresión oncótica los compartimentos. Si yo tengo disminución de la proteína en los compartimentos extracelular, va en el fondo a generarse edema. Y ese es el siguiente elemento muy importante que tiene que ver desde el punto de vista clínico para el síndrome nefrótico. Tiene que haber proteinuria, sí, pero también tiene que haber hipoalbuminemia, o sea, poca albúmina en la sangre, porque se está perdiendo mucho por la orina. Y eso tiene que producir edema. Entonces, de otra manera, ¿puedo tener un síndrome nefrótico si tengo proteinuria de 3,5 gramos por día, pero no tengo edema? No, no tengo nefrótico. ¿Puedo tener síndrome nefrótico si tengo hipoalbuminemia mayor a 3,5? No, no tengo nefrótico. Tengo proteinuria masiva o proteinuria en rango nefrótico, pero no tengo síndrome nefrótico. ¿Ya? Para el síndrome nefrótico necesitamos algo más que solamente la proteinuria. Cuando está todo esto, se llama síndrome nefrótico completo. En clínica a alguien se le ocurrió hablar de síndrome nefrótico incompleto, pero nadie lo tiene claro qué es lo que es. Pero sí requiere proteinuria, hipoalbuminemia, a veces falta la hipercolesterolemia, a veces falta la lipiduria, pero el elemento central es, en el fondo, la proteinuria y la hipoalbuminemia, es lo posible con edema. ¿Ya? Ahora, obviamente esto no existe como definición del síndrome. ¿Cómo se define el síndrome nefrótico incompleto? Alguien va a decir que no sabe, pero en el fondo, porque no existe una definición y se la busca en internet, no existe, pero a veces en clínica se habla de síndrome nefrótico incompleto. ¿Ya? ¿Cómo se caracteriza clínica? Una de las características en que uno puede sospecharlo, obviamente, factores que tienen posibles causas. Síndrome nefrótico, hay el típico en la diabetes, como una de las principales causas de síndrome nefrótico, pero ¿cómo lo sospechamos? Porque le preguntamos o el paciente nos cuenta que tiene espuma en la orina, como se ve aquí en esta taza, ¿ya? Es una espuma bien especial, porque es una espuma que dura mucho tiempo. De hecho, no le puedes decir que haga orina o orine, no tire la taza y vea cuánto tiempo le dura la espuma. Esta espuma dura horas. O sea, la espuma normal, cuando se produce caída del chorro hacia el agua, normalmente se produce una espuma, pero que dura segundos o dura minutos, pero no dura horas. Entonces, en una persona que llega y les cuenta, sobre todo porque si es diabética o ha tenido pielonefritis a repetición, o por último les dice, sabe que yo me he dado cuenta que hago una espuma que dura mucho tiempo, horas, o dice que hace espuma, pero ustedes no saben cuánto tiempo, le tienen que decir, por favor, fíjese cuánto tiempo dura la espuma. Muchas veces uno como cuando quiere estar como seguro le dice, ya, vaya al baño en la noche y no tire la cadena y vea en la mañana si amanece. Si amanece, tiene mucha posibilidad, no digo que siempre, pero tiene mucha posibilidad de estar ante un nefrótico. Por lo cual no obliga a pedir
fíjense, el diagnóstico es por primero una proteinuria común y corriente, y lo otro es pedir una proteinuria de orina 24 horas. Estas son proteinurias al día, son proteinurias de 24 horas, por lo cual tiene que hacerse ese examen. Ese examen hay gente que no le gusta hacerse porque es juntar el pipí durante un día, pero en general un examen que se hace de rutina, ¿ya? Si ya tienen la sospecha, piden su orina completa, que da un informe en el fondo de orina aislada. Ustedes siguen teniendo la duda, piden una orina completa, o sea, una proteinuria de 24 horas, y tendrían que pedir también hipoalbuminemia y obviamente clínicamente verse edema y pedir hipercolesterolemia y la lipiduria se queda. La lipiduria se ve porque es como grasita flotando en la orina, por lo cual habitualmente uno no pide exámenes para lipiduria porque se ve, o sea, es cosa de ver la orina, que traigan una muestra. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Vamos a ir viendo por qué ocurren estas cosas que estamos hablando. ¿Ya? Entonces, ¿por qué puede haber hipoalbuminemia? La primera pregunta. Puede haber porque hay, porque hay pérdida de albúmina en el tracto gastrointestinal, porque puede haber catabolismo de albúmina inadecuado, y obviamente también puede haber por desnutrición, puede haber por depósito de albúmina intersticial hepática normal, o sea, en el fondo, también eh, puede haber también una respuesta a la reducida la presión oncótica, eso tiene que ver con mala absorción, y se puede producir este polvominemia, ¿ya? Lo otro es que lo que nosotros estamos viendo acá tiene que ver con que hay pérdida aumentada, ¿ya? Y obviamente estamos hablando de pérdida de tubular de albúmina inadecuada. Y este sería lo cuando hablamos con los síndromes nefróticos. Síndrome nefrótico, este sería nuestra línea. Se aumenta la filtración, se produce proteinuria y albuminuria, se absorben menos, se reabsorben, aumenta la reabsorción, pero la reabsorción sigue siendo menos que lo que se está perdiendo, se está filtrando por grumeno y polvominemia, ¿ya? Y este polvovinemio, si ustedes se dan cuenta, genera respuesta reducida a la presión oncótica sérica y nos encontramos ya en estos círculos viciosos. Pero requiere, si se dan cuenta, una síntesis hepática de albúmina inadecuada. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Que yo estoy perdiendo mucho. ¿Qué tiene que hacer nuestro hígado? Aumentar la producción. ¿Puedo aumentar la producción en forma infinita? No. Entonces va a llegar un momento, por la pérdida aumentada, que nuestro hígado va a ser incapaz de producir la cantidad que se está perdiendo y ahí vamos a tener la presencia de polvominemia. ¿Se dan cuenta? Entonces, y por eso es tan importante, en el fondo, voy a volver un poquito para atrás, una diapositiva para atrás, para explicarlo, que haya hipolvominemia. Porque yo inicialmente parto con mi daño renal, voy a tener proteinuria. ¿Tengo la proteinuria? ¿Voy a tener hipoalbuminemia? No, porque inicialmente nuestro hígado va a comenzar a aumentar la producción de albúmina. Por lo tanto, no voy a tener hipoalbuminemia. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestro hígado sea incapaz de producir albúmina en la cantidad que estamos perdiendo o reponer la cantidad que ya se perdió. Y ahí va a aparecer recién va a ser nuestro nefrótico. Pues nefrótico necesitamos que haya hipoalbuminemia. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos hipoalbuminemia, vamos a tener, ¿se dan cuenta? Tenemos proteínas, perdiendo proteínas por la orina, nuestro hígado trata de compensar, comienza a producir mayor cantidad de albúmina, pero llega un momento que no es capaz de compensarse. ¿Por qué? Porque el hígado también va comenzando a disminuir su producción. O sea, en el fondo se termina siendo incapaz de compensar la pérdida. Y eso genera presión oncótica disminuida. Y volvemos, ¿cuál es la gracia de la albúmina? Que una de las funciones que tiene es que es movimiento de agua. Entonces, por un lado, hace que salga espacio del espacio al espacio intravascular al intersticio. Acuérdense que la albúmina está dentro del intravascular, por lo tanto, por la ley de Starling, al haber hipoalbuminemia, se produce mayor traspaso, mayor permeabilidad, o sea, no es que mayor traspaso del líquido hacia el intersticio, por lo tanto se pierde volumen intramuscular. Eso, el traspaso hacia el intersticio genera edema, pero la pérdida dentro del intravascular se genera hipovolemia. Esta hipovolemia
hace que se active el sistema renina-angiotensina, hace que se active el simpático y hace que, cuando es severa sobre todo, haya eliminación no osmótica de arginina vasopresina, o sea, de ADH. O sea, se retiene agua y se retiene sodio. Eso hace que disminuye la presión oncótica, porque se expande en el fondo del intravascular, pero no aumenta la cantidad de albúmina. Por lo tanto, la albúmina disminuye la concentración, se produce mayor hipoalbuminemia, mayor edema y obviamente tenemos este círculo vicioso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta pérdida de albúmina es muy importante. No ocurre, digamos, con las otras proteínas. Las otras proteínas, en el fondo, no regulan, no regulan en el fondo, el espacio, la relación entre espacio extracelular, intravascular, intersticial. Entonces, obviamente, si tenemos pérdidas de otras proteínas, no necesariamente vamos a tener edema. Vamos a tener otros efectos que vamos a ver al tiro, pero no vamos a tener esto en el fondo del edema y de la hipoalbuminemia. O sea, hipoalbuminemia como en el fondo activador o controlador de la bulimia, ¿ya? Entonces se va generando este edema. Por eso es tan importante que no solamente haya pérdida de proteína, ya tiene que haber habido algún grado de hipoalbuminemia y obviamente la hipoalbuminemia genera hipovolemia y edema con lo que acabamos de revisar, ¿ya? Esto es lo mismo, pero un poquitito más bonito. Tenemos destrucción de la membrana capilar a nivel tumoral, respuesta natriurética, se echa a perder la respuesta natriurética, se activan ENaC, se activa sodio, potasio, TPasa, disminuye la producción de péptido natriurético, hay mayor retención primaria de sodio y retención renal, sanguíneo se tiende a compensar con volumen sanguíneo aumentado, se ha habido aumento de la presión, se tiende a suprimir el sistema renina-angiotensina-aldosterona y edema. Ahora, es re importante porque eh, estos pacientes, dependiendo de la retención primaria de sodio, van a ver modificada el comportamiento del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero en general está aumentado, se suprime en relación a lo que estaba por esta regulación de esta contrarregulación, entre comillas, del volumen, porque el volumen, volvemos, baja el volumen sanguíneo, se activa el sistema renina-angiotensina, activa la presión sanguínea aumentada, lo cual trata de contrarregular el aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En cuanto se trata de compensarlo, ¿ya? Ahora, ¿por qué están estos aumentados? Porque se aumentan por la misma sistema renina-angiotensina, aldosterona, por el mismo tono simpático, etcétera. Pero en el fondo, y aquí lo que sí es el elemento que no habíamos tocado, tiene que ver con que hay una disminución de respuesta a natriuresis, porque acuérdense que un factor de contrarregulación que tenemos cuando tenemos el sistema renina-angiotensina, aldosterona activado, una contrarregulación está dado por los natriuréticos y aquí se producen menos péptidos natriuréticos. Entonces, en el fondo hay mayor retención de sodio y por lo tanto mayor cantidad de edema. Entonces, ¿qué más ocurre? Aquí estamos viendo lo que ocurre. Entonces, ¿por qué creen ustedes de que va a haber alteración del metabolismo del LDL y colesterol? Fundamentalmente porque necesitamos aumentar el anabolismo proteico. Dijimos que el hígado necesita producir más albúmina. La albúmina, como es una proteína, es cara desde el punto de vista energético. Producir albúmina es una molécula compleja, una molécula que necesita gran trabajo del hígado, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre con el síndrome nefrótico? Necesitamos aumentado de producción de fondo de energía. Y esto implica, no se sabe bien los mecanismos completos, pero implica modificar todo lo que tiene que ver con movilización de energía y movilización fundamentalmente grasa, ¿ya? Entonces, tenemos aumenta la producción de colesterol. Acuérdense, ¿quién produce el colesterol? Las células periféricas. O sea, en otras palabras, lo que estamos haciendo es aumentando el transporte reverso, o sea, de tal manera que le llegue más grasa al hígado. ¿Ya? ¿Para qué? Por la demanda energética. Entonces, hay generación de LL aumentada, depuración de LL reducida,
se alteran, necesitamos triglicéridos, depuración de PLA reducida por el hígado, producción hepática de ácido graso aumentado, lo cual termina produciendo una hiperlipidemia, ¿ya? Pero fíjense, ¿qué hiperlipidemia? Fundamentalmente en base a, digamos, LDL, pero también a triglicéridos, ¿ya? Al mismo tiempo hay actividad LK disminuida, actividad de la cepa aumentada. Esto significa en el fondo mayor hiperlipidemia porque tenemos mayor cantidad de colesterol, ¿ya? Sobre todo DLDL. Esto lo pueden ver cuando si repasan la clase de ácidos grasos, lo van a entender bien. Y tenemos una lipoproteína A aumentada. Esta lipoproteína es una lipoproteína alterada, que yo no se la nombré, pero no la desarrollamos, que tiene que ver con riesgo cardiovascular, porque es una lipoproteína modificada, entre comillas, modificada. Y tenemos entonces que hay hiperlipidemia. ¿Cómo? Entonces vamos aquí, vamos al para hipercolesterolemia. Y si tenemos mucho ácido graso, muchos triglicéridos, lipiduria. Entonces, aquí estamos viendo por qué se producen las distintas características del síndrome nefrótico. Entonces, ahora volvemos. ¿Por qué se produciría esta modificación de los lípidos? Fundamentalmente por la movilización energética que se requiere para que nuestro hígado tenga mayor energía para producir, en el fondo, digamos, esta mayor cantidad de energía, ¿ya? Y se resume en otras palabras, a mayor síntesis de colesterol, mayor requerimiento de ácido graso y en el fondo que se altera el metabolismo del HDL, disminuyendo el HDL y en el fondo manteniéndose el colesterol como LDL. Y síntesis de lipoproteína, que es como una cosita aparte. Entonces, tenemos proteinuria. Ojo, y aquí vamos a un concepto súper importante, que estos pacientes tienen hipercoagulabilidad, o sea, tienen mayor riesgo de trombosis, de fenómenos también, de fenómenos de tipo trombótico, ¿ya? ¿Por qué? En la proteinuria dijimos que, claro, nuestro principal elemento como marcador es la albúmina, pero también perdemos cofactores e inhibidores de la coagulación. O sea, perdemos, en el fondo, anticoagulantes y algunos coagulantes. La hipercolesterolemia genera hiperagregabilidad plaquetaria y genera y la hipolipidemia también. Pero también está fallando el hígado, ¿ya? Hígado, entre comillas, está produciendo más, está tratando de producir más, ¿se dan cuenta? Pero en el fondo a un costo altísimo. La hipolipidemia genera activación del hígado para producir mayor proteína. Por lo tanto, aumenta también otras proteínas. Volvemos, la hipolipidemia es el resultado porque se está perdiendo mucho, pero se está produciendo más. Genera síntesis hepática aumentada de factores 5, 8 y fibrinógeno. Entonces tenemos pérdida de anticoagulantes, hiperagregabilidad plaquetaria y mayor cantidad de factores de coagulación, hipercoagulabilidad. Por otro lado, tenemos depresión de volumen transvascular, viscosidad sanguínea aumentada, hemoconcentración, estasia. Acuérdense que hablamos que la estasia sanguínea aumenta los riesgos de hipercoagulabilidad. Estos son factores que nosotros hacemos, que forman parte de los tratamientos de la patogenia de las distintas enfermedades, que generan también hipercoagulabilidad. Diuréticos generan hemoconcentración, hipercoagulabilidad. Terapias con corticoides también generan un estado hipercoagulable. Y circulación de inmunocomplejo, que tiene que ver con algunas enfermedades que generan síndrome nefrótico, como el lupus, etcétera, genera también estado de hipercoagulabilidad. Por lo tanto, los pacientes que tienen un síndrome nefrótico, por el hecho de tener un síndrome nefrótico, tienen este estado de hipercoagulabilidad. Entonces, ¿requieren anticoagulación? Pregunta. Y la verdad es que depende del grado de hipovolemia. Se ocupa como marcador de la necesidad de anticoagular, depende del grado de hipovolemia, de hipovolemia. Si tiene hipovolemia menor de 2,1, se anticoagula. Pero independiente de la causa, o sea, yo tengo un nefrótico porque tengo diabetes y tengo un nefrótico en el cual tengo una hipovolemia menor de 2,1, tengo que anticoagular. Solamente por ese hecho. Ahora, ese hecho, ¿por qué produce? Por esto, porque tenemos pérdida de factores, inhibidores de la coagulación, tenemos pérdida de activantes de la coagulación, como son los enzimas, tenemos hiperacreción plaquetaria, tenemos síntesis aumentada de factores y tenemos esta hemoconcentración, listo.
A veces en nefróticos se ocupan diuréticos, a veces se ocupan terapia cortical, pero por eso hay que tener claro que estos pacientes son muy trombóticos. Y terminamos. ¿Dudas, consultas, preguntas, comentarios? ¿Les pareció muy enredado? ¿Les pareció muy sencillo? Yo sé que esto debe ser un shock, porque la verdad es que si no han visto nada de nefro, no se acuerdan de nefro, esto debe haber sido una catástrofe, pero la verdad es que después en la medida que vamos viendo escoria renal aguda, crónica, lo van a entender bien. Yo esta clase, que como hacer la de primera, la encuentro bien compleja, pero pues, se me pidió que hiciera la clase y obviamente hay que hacerla. ¿Ya? ¿Alguna duda, comentario, consulta? ¿Hay alguien? ¿Ninguna duda? ¿Están seguros? Ya, pero pues ahora lo más probable es que esto vayan saliendo, aclarándose más las cosas cuando vayamos viendo las otras clases, ya, sobre todo las clases de enfermedad renal crónica y escuria renal aguda, son clases que ahí se va a entender bastante mejor esto, ¿ya? ¿Estaríamos listos entonces? ¿Ya? Dejo de grabar.